Tengo a alguien que no es primera vez que está con nosotros en el programa. Hoy para hablar de un tema que muchos mascullamos, pero a la perfección creo que muy pocos conocían. En casa, José Alberto Gutiérrez. Muchas gracias, por estar con nosotros. Chernobyl. Sí. A partir del documental, de la serie, además de los tantos premios Emmy que esta semana pasada pues acabó con Juego de Tronos, sí, y se convirtió en algo que ahora me imagino que crezca mucho más después de esto, pues todos nos enteramos de muchas cosas las cuales desconocíamos. Y usted viene pues de primera mano y usted tiene para hablar del tema Chernobyl. Ok, bueno, mucho antes ahora de ganar, de arrasar en los Emmys, ya ella estaba rankeada como la serie más exitosa, ya venía de popularidad, estamos hablando, ya no solo de la Academia de la Televisión, está sino en Netflix. Ya estaba, perdón, es HBO. HBO, sí, perdón. Ya estaba arrasando, como ya había barrido a Game of Thrones y había barrido a Breaking Bad. O sea, series exitosísimas, ¿no? Y de mucho, muy largas, series de 7 temporadas, 8. Nada, entonces, esto todo yo lo traigo, Carlucho, a raíz de un reportaje que yo escribí para Cybercuba en julio, que fue una experiencia muy personal, porque yo fui uno de los tantos cubanos, he escrito pocas cosas así en ese corte personal en mi carrera, pero uno de los tantos cubanos que fuimos enviados a estudiar a la Unión Soviética, ¿no? Y digo enviados porque no es que nadie nos montaba con una pistola, nos obligaba a irnos, pero eran poquísimas las opciones que nos quedaban, ¿no? Y también enviados porque nosotros no sabíamos a dónde íbamos, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la Unión Soviética, un joven de 17 años, era la ilusión de ir a conocer el paraíso que nos pintaban, la Sputnik, el paraíso aquel idílico soviético y aquellas otras revistas todas para exportación que ellos tenían, y cuando tú llegabas allá te das cuenta que era otro país. Con el sueño de traer de vuelta pues una MZ, una moto, cualquier cosa. Cualquier cosa, ni MZ, porque MZ era en Alemania. Los rusos eran Minsk, aquellas Minsk que lo hacían más ruido que otra cosa, ¿no? Y ahí te das cuenta que andar en la Unión Soviética no era para todo el mundo, era también para una élite, lo mismo que en Cuba. Bueno, que había colas y faltaba comida y me dieron tickets para comprar azúcar, porque había crisis de azúcar en esa época. Sí, que no era el paraíso soñado. No, para nada. Había una mini libreta y todo eso. Bueno, nada. Yo empiezo a ver, yo veo la serie, tengo, claro, muchos amigos más que estudiaron en la Unión Soviética, y al ver la serie, tú te das cuenta, tú dices, espérate, yo formé parte de esa serie. Lo que se está narrando ahí, yo formé parte de eso. ¿En esos años tú estuviste ahí? 1986. Exacto. Yo llevo, yo soy, digamos, de una segunda parte, ¿no? De un segundo, lo que yo considero un segundo abuso, un segundo error cometido por el gobierno cubano. Yo soy la gente que mandan 3 meses después del accidente. O sea, cuando aquello todavía no había disminuido la radiación, que fue en abril el accidente, me mandan en julio. O sea, estamos hablando de 3 meses después prácticamente. Sin yo saber, porque en Cuba, primeramente, no nos enteramos del accidente de Chernobyl. No teníamos cómo enterarnos. Nunca me dijeron ni a mí ni a mis padres. Yo era menor de edad. Yo cumplí 18 años cuando llego allá. Entonces nunca nos dijeron que había aquella tragedia del tamaño que era. Cuando hablaba de Chernobyl en Cuba, lo que relacionaba eran unos niños que habían en Tarará. Pero eso fue a muchos años después. Eso fue después. Eso fue muchísimo después. Es decir, el accidente es en abril y ustedes salen julio. Exacto. Y nadie les dice nada. Es claro, mi contingente, pero está el otro drama, que es el que yo voy a rescatar y narro en este reportaje, es más basado en estos testimonios, de la gente que estaba allí, a 100 kilómetros de Chernobyl, y los dejaron allí. Los dejaron allí contaminándose. Entonces esta gente empieza a contarme, incluso gente que no había visto la serie, porque te digo, yo lo hice en julio, estaba más reciente el estreno de la serie. Gente que me empieza a contar las cosas sin haber visto la serie. Yo digo, pero tú estabas en la serie. Tú me estás contando todo lo que está en la serie. Las medidas de liquidación que se le llamó, que era, o sea, como medidas de paliar la radiación que estaba en el ambiente, ¿no? Y de liquidar también, porque ellos hicieron contingentes de cazadores, de francotiradores, de militares a cazar animales, porque cuando evacúan todo, la gente tiene que dejar los animales domésticos, los animales
se quedan allí, se van comiendo unos a otros. Es un salvajismo, ¿no? Los gatos se comen a las gallinas, al final los perros se comen a los gatos. ¿Y la cadena? La cadena, después los perros se cruzan con los lobos. Entonces ellos fueron eliminando aquellos animales, iban cazándolos, francotiradores, para que no siguieran contaminando. Eran portadores de contaminación, ¿no? Es cierto que cuando en Cuba se preguntaba sobre eso, le decían a los jóvenes, es como ir a coger sol a Bacuranao. Correcto. Entonces, ¿cómo es esa historia? Primeramente, están los testimonios de los que estaban allí. No les dicen nada, secretismo total. Ellos comienzan a ver que en su universidad la gente se empieza a ir. La gente de países capitalistas y incluso de otros países del llamado campo socialista en aquella época, ¿no? Los cubanos no, los cubanos se quedan ahí, no saben lo que está pasando, nosotros no teníamos opción, ganábamos una miseria, el pasaje era a cada 2 años, Cuba te lo pagaba, no tenías para dónde escapar. Entonces ellos empiezan a darse cuenta y a los días las autoridades cubanas los reúnen y dicen, había un pequeño accidente, una bobería, pero aquí nadie se puede ir, no vamos a salir, esta es la hora de mostrarle solidaridad al pueblo soviético. Entonces ese es el gran, la gran acusación que trae esto, ¿no? Que trajimos años después a los niños soviéticos, esa es la gran paradoja histórica, trajimos a curar años después, estoy hablando de 10, 15 años después, a los niños que fueron contaminados en esa época, pero dejamos a los nuestros enfermándose, contaminándose. Los hicieron donar sangre, hubo donaciones masivas de cubanos yendo a donar sangre para Mira los lo que hace ese sistema. Pero a 100 kilómetros, estoy hablando de gente que estaba a 100 kilómetros. Porque, a ver, la explosión no lo sacaron nunca. Pero la explosión no fue en Chernobyl, ¿verdad? La explosión fue, sí, en Chernóbil, pero es muy cerca de la ciudad, la llamada ciudad nuclear se llama Pripyat, ¿no? Donde vivían los funcionarios, toda la gente que trabajaba en la central nuclear. Como en Cuba, en Juraguá se estaba construyendo la ciudad nuclear muy cercana, ¿no? Y ustedes iban a prepararse para Juraguá. En mi caso específico, sí. Te estoy hablando, toda esta gente que nunca lo sacaron, eran pilotos, gente que iba a estudiar en ingeniería textil, pedagógico, gente que estaba muy cerca de Chernóbil, sí, en Ucrania. Chernóbil está en Ucrania y en Bielorrusia, fueron las repúblicas más afectadas por la nube radioactiva cuando el aire la llevó más hacia Bielorrusia, incluso más que a Ucrania. Es cierto que guardaron eso de la explosión y como se dan cuenta son cuando los países europeos empiezan a ver la contaminación del aire que hay. Correcto. Cuéntame eso. Correcto, o sea, los soviéticos esconden todo. No dijeron nada. No dijeron nada, lo esconden todo, le dicen a la gente, después de algunos días le dicen a la gente que vivía ahí en esa ciudad, vamos a salir por unos días, después ustedes vuelven, dejen todo, nunca más pudieron volver hasta hoy. Entonces, ellos tienen que salir a público a decir, sí, ha habido un escape nuclear a la atmósfera, cuando los suecos detectan con sus medidores de radiación que hay algo, que el aire está contaminado. También llega hasta Francia, en Francia lo detectan de cierta manera. Y ellos no dicen nada. Y ellos no dicen nada. Entonces, imagínate que llega a Suecia, y te estoy hablando de nuestros compatriotas, a 100 kilómetros, les seguían diciendo que no había nada, que no pasaba nada, y esta frase que me la da un compañero que estaba allá, es que les llegaron a decir, esto es como la radiación que tú puedes coger tomando sol en la playa en Cuba. Entonces empiezan, y ellos me cuentan todo. El que vio la Serie A puede ver las pipas todo el día regando la ciudad, los edificios. No te quiero interrumpir, pero Adelante. tengo un testimonio en audio que quiero compartir con ustedes. Me parece que esto es algo que el que ve la serie no escucha esta parte, que nos tocó tanto a gente nuestra. Yo, si no me cuentan, no me entero. No, ellos mismos dicen, pero estas pipas fueron las que yo vi, estos hombres vestidos de blanco fueron los que yo vi. Escuchen esto, escuchen esto. Buenas noches, Carlucho. Muy buenas noches a la audiencia de tu programa. Era parte de un gran colectivo de jóvenes que estábamos estudiando en ese momento en la antigua Unión Soviética y estábamos ahí cuando el evento de Chernobyl. En ningún momento después del accidente se nos comunicó oficialmente a través de ninguno de los dos gobiernos, ni el de Cuba ni la Unión Soviética, lo que había ocurrido. Realmente nos fuimos enterando por cómo se fueron moviendo los estudiantes extranjeros que estudiaban junto a nosotros, las cosas que decían, el nerviosismo, hasta que después de tanta presión se comunicó con nosotros la embajada y nos reunieron y nos dijeron que sí, que efectivamente había habido un pequeño accidente, pero que todo estaba bajo control, que no había ningún tipo de riesgo, que no cundiera el pánico
que no escucharan ningún tipo de propaganda o de calumnia. Lo mismo, el mismo método que siempre han usado, que íbamos a dudar en ese momento de lo que nos estaban diciendo. Y así fue, nos quedamos, nos dejaron, nos usaron. El gobierno de Cuba siguió mandando nuevos estudiantes en los próximos cursos, como en apoyo a la Unión Soviética, al gobierno soviético, y como para demostrar que nada había ocurrido. Y como todo eso fue pasando así, realmente hasta ahora, con este nuevo documental sobre Chernobyl, no fue que realmente entendí la magnitud donde yo me había encontrado por esas casualidades de la vida, en ese evento, de ese accidente tan grande. Si no, me hubiese muerto y nunca me hubiese enterado de que realmente estuvimos tan expuestos a tanta radiación. Muy buenas noches y gracias a todos. Y puede ver las caras, son muchachos muy jóvenes. La decisión que toman en Cuba es que se mantengan, me imagino que sea la delegación cubana, los jefes estos que llevan, quédense aquí no ha pasado nada, y lo que más me asombra, no me asombra, sino que me llega es, este es el momento de mostrar solidaridad. Con el hermano pueblo soviético. Es decir, hay un escape nuclear aquí, pero tenemos que estar solidarios. Hay que morir, hay que morir. Hay que inmolarse aquí. Hay que inmolarse aquí. Mira, hubo estudiantes que cuentan que en la calle los paraban unas patrullas con estos trajes de protección antirradiación, les pasaban el dosímetro, cuando te encontraban por la calle, te pasaban el dosímetro, si daba alto te llevaban a un hospital. Hubo cubanos ingresados días y días tomando unas pastillas que ellos narran que sabían a carbón. Hay casos en que los reunieron y les dijeron, ahora cuando ustedes regresen a Cuba, ustedes no pueden tener hijos en 5 años. Muchos de estos estudiantes estudiaban carreras militares, entonces los militares respetan lo que le dicen y respetan las órdenes, siguieron vinculados al sistema de la FARC, ¿no? Muchos estudiaban para pilotos, etc. Tiene que haber gente que haya regresado enfermo. Entonces, muchos de ellos hoy relatan que cada vez que un hijo hoy día se les enferma por cosas un poquito tal vez más inusuales del histórico familiar, que si un tumor cuando en la familia no hay históricos, que si casos incluso algunos me relataron de autismo, etcétera. Lo primero que piensan es ¿de dónde viene esto? Tú dices, Dios mío, ¿por qué me mandaste esto? O tú piensas, ¿qué pasó? ¿Será que fue la radiación? Porque estuvieron expuestos. Claro. Y les dijeron que no podrían tener hijos, los alertaron, los sintieron, los ingresaron. Esto todo sucedió así. Y el gobierno cubano lo mantuvo oculto y como decía al inicio, además de mantener a esta gente ahí recibiendo esa radiación, a los 3 meses manda más. Que fue el contingente que voy yo. A los 3 meses, claro. A los 3 meses, pero en vez de decir, bueno, vamos a frenar un poco, ya tenemos a 2.000 personas expuestas allá a radiación, ¿para qué vamos a mandar más? No, me mandaron y sin decirme nada. Y en mi ¿Cuánto tiempo pasaste ahí? Yo pasé 6 años después de eso. ¿Y no sabes de efecto que tenga? Bueno, a lo mejor algo de lo que tengo hoy sea eso, no creo, pero yo estuve en Moscú, bastante alejado, pero yo creo que tenía el derecho de saberlo. Por un lado, el derecho de saberlo, mis padres tenían el derecho de saberlo, lo que yo me iba a una región. Si tu hijo hoy te dice, yo voy a Afganistán. Si Chernobyl caminó a Francia, a Moscú llega perfectamente. Sí, bueno, es que la nube radioactiva, tuvieron suerte, esto dependía de los caprichos del clima. La nube radioactiva fue hacia el lado de Europa, ¿no? Claro. Y subió hacia el norte, hacia Suecia. No salvó a Moscú, pero podía haber volado a otro lado, cambiado la dirección del viento. Claro. Después, por otro lado, la responsabilidad era mayor porque a mí me mandaron a estudiar precisamente eso. A mí me mandan a estudiar centrales nucleares. Yo era el contingente que fue a prepararse para estudiar, para explotar en sentido técnicamente la central de Juraguá. Siempre nos los ocultaron. Hay casos, por ejemplo, de gente que llegó conmigo. Yo llegué directo desde José Martí al aeropuerto de Moscú. Pero hay gente que fue en barco, llegaban a Odessa, Ucrania, donde desembocaba el río que enfriaba la central nuclear, toda contaminada esa agua. Llegaron a Odessa y agarraron un tren hasta San Petersburgo, por ejemplo. Y en ese trayecto me cuentan que
cuando estaban en el tren y empezaron a atravesar Ucrania, cerraron todo el tren se disparó, no paró en ningún pueblo más hasta salir del territorio ucraniano. Escucha. Entonces, ¿se sabía o no se sabía que había peligro? Pero nos expusieron a eso. Simplemente fue una decisión de las más altas esferas del gobierno cubano. Qué bueno haber tenido a alguien, pues, no solo los que vimos la serie o los que no la vimos en su totalidad, pero sabemos que existe, pero poder tener un testimonio así que quede y que le pueda llegar a todas las personas que nos sintonizan y que están con nosotros en Univista TV. Qué terrible realmente que un gobierno, no sé si recuerdas aquello de Fidel Castro al principio de la revolución que decía la revolución no se devorará a sus hijos o no... No será Saturno, ¿no? Ajá, al final lo fue. Y al final, mira esto, jóvenes con un sueño, con una ilusión, y nada, sabiendo que les podía costar la vida, no hay ningún problema. Es como un sol de Bacuranao. Era un frente más que abrieron. Igual que nos mandaron a Angola en un tiempo, nos mandaron a las guerras en Etiopía y a otras tantas. Era un frente más, el Frente Solidario. Quédense ahí expuestos a esas armas silenciosas y muy letales que era la reacción nuclear escapada de Chernóbil. Eso es ese comunismo siniestro y letal. Qué horror. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Siempre esta es tu casa. Y gracias de verdad, José Alberto, por estar con nosotros. A usted.